Bienvenidos al estudio discipulado Nueva Vida en Cristo número 2. En esta oportunidad estudiaremos el paso número 11. Y esta lección se titula Puedo hacerlo, pero ¿debo? Y vamos a ver 4 puntos muy importantes. El primero de ellos, ¿es conveniente? ¿Cómo afectaría a otros? Vamos a ver el principio del amor. ¿Glorifica a Dios? Y cuarto punto, algunos consejos finales. Pero antes respondamos algunas preguntas de conocimiento previo. Responde verdadero o falso. ¿Hay cosas que la Biblia no prohíbe, pero que no convienen? ¿Mis acciones pueden ser una piedra de tropiezo para otros? ¿Mi libertad en Cristo me da permiso para hacer lo que yo quiero? Responderemos a estas preguntas al final de la lección. Comencemos con el primer punto. ¿Es conveniente? Y es que en la sociedad hay diferentes prácticas, como por ejemplo la música, la vestimenta o algunas actividades de entretenimiento. Los cristianos van a considerar algunas prácticas dudosas y por lo tanto permitirán algunas y prohibirán otras. Por ejemplo, el tipo de música que no debemos escuchar o el tipo de vestimenta que no debemos de ponernos, incluso algunas actividades de entretenimiento que no debemos hacer. Esto causa controversia entre creyentes porque hay algunos que dirán esta actividad sí y esta no. Pero esta controversia no es solo moderna, sino que ya Pablo enfrentó estas controversias en la iglesia, claro que con actividades diferentes. Por ejemplo, la comida sacrificada a ídolos, había algunos que decían que sí se puede comer y otros decían que no. O con respecto al día sábado, algunos decían que sí se debe guardar el día sábado y otros dicen que no se debe guardar el día sábado. Para evitar estas controversias, Pablo enseñó principios que nos ayudarían a tomar decisiones en áreas dudosas. Así que vamos a la palabra de Dios. En 1 Corintios 10:23, Pablo presenta un principio importante para nuestras vidas. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En este versículo podemos ver este principio. Y es que Pablo usa las palabras de un grupo de la iglesia que se llamaban los libertos. Y estos libertos expresaban: ya somos libres, tenemos el conocimiento de la verdad, los ídolos no son nada, por lo tanto podría hacer lo que yo quisiera. Puedo realizar cualquier cosa sin cometer pecado. Estas personas se creían lo suficientemente espirituales como para que las actividades en las que ellos se involucraban, que podrían traer alguna consecuencia, no les iba a afectar. Y eso es egoísmo. Porque ¿qué hay de aquellos que no tienen el mismo conocimiento y fortaleza espiritual? Entonces no estás pensando en la otra persona, en aquella que tal vez es un poco débil o nueva en la fe. Entonces, ¿qué significa el principio que aquí podemos nosotros ver? Que no debemos usar nuestra libertad con fines egoístas, sino para mutua edificación espiritual. Debemos de pensar en nuestro hermano que tal vez no es maduro en la fe. Y esta actitud de los libertos no solo es egoísta, sino que también es negligente. ¿Y por qué lo es? Porque la palabra de Dios dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. La actitud de ellos, una actitud arrogante o demasiado confiados en sí mismos y no en Cristo, sino que ellos están confiando en sus capacidades, pues puede hacer que finalmente cedan. Y una vez que has caído en la actitud de negligencia, cuando confías en tus propias capacidades, crees que lo que tú estás haciendo está bien, entonces es muy fácil llegar al libertinaje. Y de hecho muchos cristianos creían esto. Por eso Pablo combate este pensamiento cuando dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues de ninguna manera. Así que la actitud de estos libertos es una actitud equivocada. Pero ¿qué más podemos aprender de este principio? Mira lo que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, no todo edifica. Quiere decir que hay cosas que no están prohibidas,
pero que no son buenas para nosotros ni para los que nos rodean. ¿Y podrías dar un ejemplo de algo que no es prohibido en la Biblia, pero tampoco es conveniente para nuestra vida? Déjanos en los comentarios del video. ¿Y por qué no le conviene algunas cosas? En el versículo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Y por qué no me conviene? Porque no edifica. Es decir, no es útil para mi vida espiritual. Por lo tanto, si hay algo que no edifica, es mejor evitarlo, aunque no sea expresamente prohibido en la Biblia. Si bien es cierto, en la Biblia prohíbe algunas actividades, es un libro que ha sido escrito hace 2000 años. Es un libro vivo, es válido hasta el día de hoy, sí, pero algunas actividades que han surgido con el pasar del tiempo no están. Pero los principios para decir qué es bueno, qué es conveniente, qué no es conveniente, están en la palabra de Dios. A propósito de esto, hace un tiempo en la página de Facebook de Creciendo con Gracia compartí una pequeña historieta con respecto a esto y lo voy a compartir ahora contigo. Esta historieta se llama El Tibio. Esta historia se trata de un jovencito que le pregunta a su pastor, Pastor, ¿dónde dice que a Dios le importa cómo me visto? Pastor, ¿dónde dice que están prohibidos los tatuajes? Pastor, ¿dónde dice que la masturbación es pecado? Y así podríamos seguir con muchas más preguntas. Entonces el pastor le dice, ¿que prohíba? No, pero hay un versículo que te deja hacer lo que tú quieras. Dígame, ¿cuál es? ¿Cuál es? Dice el joven. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Qué versículo que comparte el pastor ante las preguntas de este joven. Y es que el pecador siempre buscará excusas y justificación para su pecado, aunque para ello tenga que torcer la verdad de la palabra de Dios. Pero el justo se debe hacer mejor y el santo debe consagrar su vida cada día a Dios. Como dice su palabra, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El enlace para la página de Facebook está en la descripción de este video y te animo que ingreses y sigas la página. Continuemos con nuestro estudio. Para juzgar si algo me conviene, podemos preguntar, ¿esto me va a ayudar a crecer como cristiano? ¿Podría perjudicar a alguien de alguna manera? Son dos preguntas muy importantes que debemos hacer cuando vamos a realizar alguna actividad. Continuemos, número 4. En 1 de Corintios 6:12, ¿qué se entiende de la última parte del versículo? Leamos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En este versículo nos dice que no debemos dejarnos dominar de ninguna cosa. ¿Qué cosas me podrían dominar? La moda, la música, la televisión, el deporte, muchas otras actividades más. No nos dejemos dominar. Y es que muchos no se dan cuenta de la influencia de las actividades que realiza diariamente en sus vidas. Y a veces podemos llegar a ser esclavos de ellas. Así que tengamos mucho cuidado. Si algo está dominando su vida, es conveniente, ¿qué es mejor? Pues es mejor dejarlo. Recuerda a nuestro Señor Jesucristo lo que dijo: si tu mano derecha te es ocasión de caer, échala fuera. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Es mejor que entres manco o ciego que no entres pues al reino de los cielos. Este versículo no es literal. Lo que significa es, si hay algo, alguna parte en tu vida, alguna actividad o alguna actitud que es perjudicial para tu vida, mejor sácala. No está diciendo cuáles son, pero sí está dando el principio. Si hay alguna actividad o actitud que te va a alejar de Dios o compromete a otros, entonces es mejor que lo dejes. Ahora te voy a hacer dos preguntas personales que espero que lo respondas en tu mente y en tu corazón y de forma sincera. ¿Consideras que hay algunas cosas inconvenientes controlando algunas áreas de tu vida? Si es así,
Escríbelas en un cuaderno cuáles son y ponlas en oración. Ahora veamos el segundo punto. ¿Cómo afectaría a otros? ¿Cuál es el principio del amor? ¿Qué advertencias hay en 1 Corintios 8:9? Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Uy, acá hay una advertencia. No hagamos tropezar a los débiles. Una persona débil es una persona nueva en la fe que está recién aprendiendo las cosas de la palabra de Dios, y es posible que tenga esas luchas todavía con el pecado y te vea haciendo cosas que para él no van a ser edificantes. Entonces no seamos tropezadero. En 1 Corintios 8:13, Pablo deja claro su posición en cuanto a no poner tropiezos a su hermano. ¿Qué estaba demostrando con esa acción? Leamos. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Qué importante lección, que nuestros hermanos son importantes. Eso es lo que está diciendo aquí. Y si mi actitud puede hacer que mi hermano caiga en pecado, entonces déjalo. Ya no lo hagas más. ¿Por qué? Porque es muy importante. Jesús mismo dijo: ay de aquel que haga tropezar a uno de estos de mis pequeños. Palabras muy duras. Es mejor que se amarre una piedra al cuello y se lance al agua. Entonces, para Jesús es muy importante también que cuidemos de nuestros demás hermanos. Así que no hagamos que caigan o no seamos piedra de tropiezo. Pero ¿no soy libre acaso yo de hacer cualquier cosa? No, la libertad cristiana no significa que todo es permitido. Significa que nuestra salvación no está determinada por el legalismo, por buenas obras o normas que debas de cumplir, sino simplemente por la gracia de Dios, que es un regalo de Él. La libertad cristiana, por lo tanto, está atada inseparablemente de la responsabilidad cristiana. Así que no hay libertad sin límites. Y los límites son dejar aquello que no me edifica, dejar aquello que me puede dominar, dejar aquello que puede lastimar a mis hermanos. Porque los nuevos creyentes con frecuencia son muy sensibles a lo que es o no correcto, a lo que debieran o no debieran hacer. Algunas acciones pueden ser perfectamente correctas para nosotros, pero podrían herir al hermano o a la hermana que todavía es nuevo en la fe y que apenas está aprendiendo acerca de lo que es la vida cristiana. Por ese motivo, debemos tener mucho cuidado. ¿Y qué costumbres o acciones debería evitar el creyente según Romanos 14:13? Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué debemos evitar? Debemos evitar juzgar y poner tropiezo o ser ocasión de caer. Y este principio es muy importante, sobre todo cuando nos encontramos con un creyente de otra iglesia o de otra denominación. Es muy común juzgar al otro por las actividades que realiza. Por ejemplo, cuando hablamos del evangelismo, hay algunas iglesias que creen en un evangelismo personal y visitan de casa en casa, mientras que hay otras iglesias que hacen un evangelismo público y salen a las calles con su megáfono y predican y cantan. Y aquí hay un conflicto. Los que se dedican al evangelismo personal creen que el evangelismo personal es más efectivo que el evangelismo público, mientras que los que hacen evangelismo público dicen: no, debemos llegar a más personas. No debemos de juzgar, porque de una u otra forma el evangelio de Dios es predicado. Así que no debemos tener esas controversias. Y te animo a que anotes lo que en tu vida podría estar causando tropiezo a otros. Ponlo en oración y deja esas actitudes o esas acciones. Según Romanos 14:19, debemos seguir. A ver, ¿qué debemos seguir? Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Muy importante, que tiene que ver con el punto número 8.
Debemos seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, no al juzgar y decirle no, que tú no estás en lo correcto, sino en aquello que es bueno para todos. Ninguno busque su propio bien, sino del otro, nos dice 1 Corintios 10:24. Esto es muy importante. Este es el principio del amor que nos quiere enseñar Dios por medio de Pablo. Así que la consideración hacia otras personas debe ser un principio que controle su vida. Hoy en día hay costumbres o actividades que para unos son buenas, pero para otros son malas. Puede ser el vestir, el hablar, el comer, los entretenimientos o aún cosas propias de la iglesia. Por tanto, el amor limita mi libertad cristiana hasta donde llega la del otro hermano. Y si ponemos todo esto en una frase, diríamos: por consideración a mi hermano, yo me limito. Veamos ahora el tercer punto: glorifica a Dios. Y ya hemos visto 3 preguntas que deberíamos hacernos. ¿Es útil para mi vida? ¿Me dominará y hará caer a mi hermano? Ahora veamos esta pregunta: ¿glorifica a Dios? Y esto es muy importante. ¿Cuál debe ser mi meta en todo lo que hago? En 1 Corintios 10:31. Pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál debe ser mi meta? Todo lo que hago debo hacerlo como para Dios mismo, como si Él me lo estuviera encargando, como si yo se lo presentara a Él. Entonces debemos preguntarnos: ¿puedo hacer esto y glorificar a Dios al mismo tiempo? ¿Puedo hacer esto delante de Dios? Y si hay algo que tú estás haciendo y dices, bueno, si Jesucristo estuviera acá, definitivamente no lo haría o no le invitaría a Él a hacerlo. Entonces esas acciones son aquellas que pues no glorifican a Dios y debes dejarlas. Finalmente, el cuarto punto: algunos consejos finales. Para decidir en áreas dudosas, debo tomar en cuenta las 4 preguntas. Aunque no sea prohibido, ¿me conviene? ¿Me edifica? Primer paso. Segunda pregunta: ¿me dominará? Tercera pregunta: ¿cómo afectan a los hermanos? ¿Los edifica o les hará caer? Y la cuarta pregunta: ¿hacer esto glorifica a Dios? Y te animo a que anotes estas preguntas en un cuaderno, llévalas en tu celular, imprímelas y pégalas por diferentes partes para que siempre esté presente en tu vida. Otros consejos finales son evitar los extremos. Evitemos el libertinaje, que es cuando la persona practica su libertad en Cristo, pero sin prudencia. No examina las cosas para ver si realmente son convenientes para su crecimiento o no. Tampoco toma en cuenta cómo sus acciones afectarán a otros hermanos en la fe. No le importan los demás. Evitemos este libertinaje. Pero también debemos evitar el legalismo. Es decir, hay personas que rigen sus vidas por prohibiciones, creen que si cumplen una lista de prohibiciones serán espirituales, y su concepto de espiritualidad está basado más en lo que no hacen que en lo que realmente hacen. Al mismo tiempo, juzgan a otros hermanos y reflejan actitudes de superioridad, crítica y negativismo. Ambos extremos son malos. Como dice John Stott en uno de sus libros, El cristianismo equilibrado. Así que tengamos una vida equilibrada. ¿Y cómo podemos tenerla? Simplemente examinando las cosas dudosas, evitando lo que es dañino y lo que no edifica. No juzga a los que tienen otra opinión, pero por amor a sus hermanos limita su libertad para no ser piedra de tropiezo, y glorifica a Dios en todo lo que hace. Algunas ideas finales. Tenga en cuenta que el mensaje del Evangelio no cambia. Lo que fue malo e ilícito antes lo sigue siendo ahora. Satanás disfraza las cosas dañinas para nuestro desarrollo espiritual como algo inocente. Las cosas que el mundo practica, aunque todos lo hagan y se acepte como normal, es un engaño. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno y por lo tanto también desechemos lo malo. En el 5:22 dice: absteneos de toda especie de mal. Todo aquello que sabemos que está mal, entonces no lo hagamos.
Y Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Ahora, para ir terminando, el dibujo que nos acompañó con el título de la lección tiene algunas preguntas que me gustaría poder responderlas, pero por cuestiones de tiempo solo voy a responder una de ellas, y es cómo debemos de vestir. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la ropa? ¿Dice algo? ¿No dice nada? ¿Es importante la vestimenta o no es importante? Vamos a ver qué es lo que nos dice Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Algunos dicen con respecto a este versículo que está desfasado en el tiempo, porque antes no habían tantos modelos de ropa. Otros podrían decir, sí, pero en ese tiempo los hombres usaban túnica y las mujeres también túnica, entonces no se aplica a la actualidad. Y es que este versículo o este principio que da Dios tiene que ver mucho más allá del tipo de ropa. El principio es práctico. No inviertan sus roles sexuales. Que la mujer no parezca hombre y que el hombre no parezca mujer. Debe haber una marcada diferencia entre un hombre y una mujer. Y esta diferencia no debe notarse solamente en la actitud, sino en la forma de vestir. Pero, nuevamente, más allá de la vestimenta, tiene que ver con los roles sexuales. Entonces, ¿a Dios no le importa la ropa que uso? Sí le importa. Y en Éxodo 28 nos habla de la vestimenta de Aarón y sus hijos. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Harás asimismo los 2 anillos de oro, harás el manto del efod y harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Dios ha pensado en todo. Una vestimenta que diferenciaba al sumo sacerdote de otras personas. Nosotros somos hijos de Dios y nuestra vestimenta debe ser diferente que la de los demás. Nuestra consagración de nuestra vida a Dios también debe notarse en la forma en la que yo me visto. Y mi forma de vestir no debe ser igual a la forma de vestir del mundo. Y aquí también debemos aplicar el principio del amor, que nos dice que tu vestimenta puede hacer tropezar a alguien. Y es que algunas personas dicen, bueno, ¿a quién le importa cómo me visto? Que si mi ropa es muy escotada, que si mi falda es muy arriba, en caso de las mujeres, o en caso de los varones, que si la ropa es apretada, muestra los brazos sin algo que cubra la parte superior, no por el hecho de ser hombres lo puedes hacer. Tu vestimenta puede hacer tropezar a alguien. Dios nos ha creado sexuales y muchas veces lo sexual nos atrae, pero esa sexualidad debe ser completamente expresada dentro del matrimonio, no para ser exhibida a todas las personas, a todo el mundo. Entonces, nuestra ropa, tengamos cuidado, puede hacer tropezar a alguien. Y no estoy hablando solamente de la ropa de la mujer, sino también de la ropa del hombre. El principio es aplicable para los dos. ¿Quieres glorificar a Dios o a ti? Tu vestimenta lo va a decir. Si quieres que seas tú el exaltado, tu cuerpo, entonces pues definitivamente has caído en una especie de libertinaje. Pero si quieres que Dios se glorifique, no necesitas mostrar tu cuerpo. ¿Cómo debemos de vestir? El principio que rige esto está en 1 Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y con respecto a este versículo, hay algunas denominaciones que prohíben a la mujer peinarse o arreglarse, maquillarse, vestir joyas o vestir tipo de ropas diferentes, y hay un conjunto de prohibiciones. Pero entendamos qué es lo que quiere decir en el contexto este versículo. ¿Por qué hay esta prohibición? En primer lugar, la carta está dirigida a Éfeso.
¿Qué significa esto? Bueno, Éfeso era un lugar donde había mucha riqueza, había gente adinerada. Y las mujeres usaban ropa fina y lujosa. ¿Y qué hay de malo en ello? El problema es la actitud con la que lo hacían. Lo hacían muchas veces para aparentar una posición e invertían mucho dinero para comprar esas ropas de marca o de la última moda. Mientras había necesidad. Y eso es lo que Pablo está juzgando. Mientras ellas se vestían peinados ostentosos, ropas con hilos de oro, más allá estaban sus hermanos que no tenían nada que comer. Y como estudiamos en el principio de dinero, muchos creyentes daban lo que tenían para justamente darle a los que no tenían. Pero sin embargo, aquí podemos ver a personas con peinados ostentosos, oro, perlas, vestidos costosos, y seguramente aquí también había hombres. Aquí el principio es aplicable para todos. De estos versículos vamos a extraer los principios de cómo debemos de vestir. Y tenemos que debe ser con decoro, que significa de forma adecuada y respetuosa. Adecuada para tu cuerpo, adecuada para la forma en la que te ven, adecuada para glorificar a Dios y que sea respetuoso, es decir, que considere a los demás, que no sea tu cuerpo el centro de atención, sino el mensaje que tú predicas, el evangelio, porque todo creyente debe predicar el evangelio. Además, debe ser con pudor, quiere decir teniendo cuidado de mostrar nuestro cuerpo, porque finalmente en nuestra vida queremos que sea exaltado Cristo, no el cuerpo. También con modestia, esto significa sin vanidad y humildad, y eran lo que habían caído las mujeres de esta iglesia. Habían caído en vanidad y orgullo, egolatría, exaltarse ellas y dejando de lado el amor y la justicia, como hemos visto en un versículo de una lección pasada, cuando Jesús le dice a los fariseos, era necesario hacer esto, es decir, la justicia y el amor, sin dejar de aquello los diezmos y las ofrendas. Y finalmente, con buenas, lo que te pones no te define lo que eres. Lo que te pones no debe aparentar a alguien que no eres, sino que lo que debe ser más importante, lo que debes mostrar al mundo, son tus buenas obras. Y no hay mejor obra que el evangelio de la salvación, como mujeres, como varones que profesan la piedad. Ahora veamos las preguntas de conocimiento previo. Hay cosas que la Biblia no prohíbe, pero que no me convienen, verdadero. Y espero que hagas la lista de esas actitudes o acciones y las dejes. Mis acciones pueden ser como piedra de tropiezo a otros, verdadero, y debemos tener mucho cuidado. Mi libertad en Cristo me da permiso para hacer lo que yo quiero, falso. Ahora sí, para crecer espiritualmente, memoriza 1 de Corintios 10:23 y esta semana lee 2 de Corintios capítulos 1 al 7, un capítulo por día. Y también esta semana pide a Dios que te ayude a identificar aquellas actividades que, aunque no están prohibidas en su palabra, no te convienen, te dominan, hacen tropezar a otros o no glorifican a Dios. Gracias por escuchar esta lección, que Dios te bendiga. No olvides suscribirte al canal y compartirlo con todos tus contactos para llegar a más personas. Que Dios te bendiga, será hasta la próxima lección. Y revisa los videos de estas listas de reproducciones y sigue el canal de Facebook de Creciendo con Gracia. El link está en la descripción. Bendiciones.